avanzando, por favor. Es una anomalía que tenemos que analizar, porque eso no debería haber pasado en el diseño del sistema ferroviario. Esto es un percance de vía, no es un descarrilamiento. Ese es otro tren. Pensé que se había descarrilado, pero no, chocó con otro tren. Dice la gente que se descarriló, pero no es cierto. Chocó, güey, chocó. Ahí están los vagones. ¡Ah, su madre! El vagón donde veníamos se descarriló. No me gusta comparar, pero en todos los países, y les voy a hablar de España, en el 2022, 175 casos similares. Todas las empresas cumplieron, hicieron buen trabajo, en tiempo acorde con la calidad. Ya cuando se descarrile el tren ya va a ser otro pedo. El Tren Maya, el desastre del Tren Maya, la ineptitud, la ineficacia, la ineficiencia en una sola obra, además de la corrupción, el amiguismo, bueno, hasta el ecocidio, porque se talaron 7 millones de árboles para cumplirle el capricho a Andrés Manuel López Obrador. Pues un botón de muestra de otras muchas obras que le siguen pasando factura a los mexicanos y que nos siguen costando un dineral. Lucy Bravo, Lucy, ¿cómo estás? Bien, buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas noches, Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Carlos, ¿cómo estás? Arturo Damas. Manuel, Lucy, Carlos, buenas noches. Muy buenas noches. El Tren Maya, pero dos bocas, y le podríamos seguir porque la lista de excesos, de gasto, de dispendio es amplia, Carlos. Sí, yo creo que, se ha dicho que son obras faraónicas, ¿no? Caprichosas de Andrés Manuel López Obrador. Yo diría, por poner un calificativo quizá más adecuado, son obras caprichosas, sí, pero con un carácter como soviético, ¿no? Esta URSS antigua que era muy burocrática, en donde un gobierno centralizado tomaba decisiones económicas que a poca gente consultaba, y eso es prácticamente lo que Andrés Manuel López Obrador inauguró con este tipo de obras, que yo creo que tienen 3 fallas muy graves, Manuel. Ahora vimos este tema del descarrilamiento del tren, pero las 3 fallas... No es descarrilamiento, dicen, que se deslizó una anomalía, ¿no? Una anomalía. Sí, en las vías. ¿Cómo disfrazando la realidad? Sí, con el lenguaje quieren cambiar la realidad. Bueno, al menos no salieron a decir que las vías eran golpistas o algo así. Bueno, no lo descartemos, sí. Pero creo que hay 3 fallas muy importantes, ¿no? Hay una falla financiera en las 3 obras más grandes, ¿no? En estas obras de Dos Bocas, en la refinería, en el AIFA y también en el Tren Maya. Fallas financieras porque no costaron lo que dijeron que iban a costar. Parece que no saben hacer presupuestos. Las personas que están en los gobiernos de la 4T dicen que van a costar tanto y resulta que cuestan el doble o el triple. Son decenas de miles de millones de pesos. El Tren Maya costó casi el triple de lo que ellos El Tren Maya casi el triple, proyectado. ¿no? Sí, y luego el refinería de Dos Bocas decían que iba a costar $8,000 millones, terminó costando más de $20,000 millones. El aeropuerto AIFA, que iba a costar $88,000 millones, y creo que ya iba en $120,000 millones, y todavía no acaban las redes de conexión para llegar al AIFA, ¿no? Entonces, falla financiera, número 1. Falla operativa, número 2, muy importante, ¿no? Como esto que vimos ayer, el descarrilamiento o los temas en la refinería de Dos Bocas, en donde pues solamente está refinando, creo que cuando refina, al 25 o 30% de su capacidad. Entonces, un segundo grupo de fallas que no nada más revela que no saben hacer presupuestos, sino que no saben operarlo. Y la tercera, que me parece aún más grave, que son las fallas de propósito, Manuel. Las fallas de propósito nadie lo pidió, son efectivamente caprichos que se le ocurrió al gobernante anterior y que dijo, pues ya no podemos tener este aeropuerto de Texcoco, se cancela, vamos a hacer un aeropuerto en Santa Lucía y cambiar ahí la base aérea. Vamos a hacer una refinería porque tenemos que producir las gasolinas que consumimos en el país. Vamos a poner este Tren Maya, ¿por qué? Pues porque se le ocurrió que esa era la manera de desarrollar el sureste y además tiene una ocupación muy baja. O sea, nadie lo pidió y por eso es que no tienen ni medianamente un poco de éxito. Bueno, y ya ha dicho ahí el director del Tren Maya que evidentemente se requiere carga, se requiere mucho más gente para que algún día llegue al punto de equilibrio. A ver si no patina, porque él ya prometió que esto no vuelve a pasar. Entonces, cuando pase otra vez, recuperaremos esa declaración de hoy, 20 de agosto, en donde afirmó que esto no volvería a pasar. Luz. Bueno, yo creo que lo único que ha superado las 5 inauguraciones del Tren Maya, porque también les gusta inaugurar sus obras en múltiples ocasiones. 5 inauguraciones en el último año y 8 meses, pues han sido la cantidad de fallas. Han habido 45 fallas y 3 descarrilamientos. Este sería el tercero, el que vimos el día de ayer. Y a mí lo que me preocupa es lo que nos dice sobre la visión de país que efectivamente tiene el grupo en el poder, ¿no? Donde creen que, pues al parecer, este es el tipo de obras
o de infraestructura que nos merecemos como mexicanos, ¿no? Y sobre todo cuando pues, en un país con una democracia no robusta, donde la corrupción y la ineficiencia son endémicas, las personas también desarrollan una especie de hábitos que normaliza estas prácticas. Y eso a mí me parece aún más grave, porque cuando uno pues incluso revisaba muchos de los comentarios y las versiones que se manejaron cuando comenzaron a circular los videos del descarrilamiento, muchos lo atribuían a pues casi un accidente, algo que sucedió al azar, algo que puede ocurrir en cualquier lugar del mundo, como si no fuera grave, que una obra que lleva menos de 2 años de inaugurada esté presentando este tipo de fallas que realmente no tienen una explicación de fondo, que se tardan incluso en salir las autoridades a dar la cara, que veíamos una ausencia total de protocolos de emergencia y de seguridad para el desalojo de los pasajeros, cuando se supone que pues esta es una de las principales caras y obras que estamos vendiendo al mundo. Me encanta porque en el comunicado oficial dicen se activaron todos los protocolos de seguridad. ¿Cuáles? Bueno, me gustaría que me expliquen cargar a las personas que se quedaron ahí atrapadas es parte de un protocolo de seguridad. Y ponerlas a caminar sobre las vías. Yo creo que sí hay algo mucho más grave y mucho más profundo, ¿no? Detrás de estas mega obras que evidentemente están envueltas en la opacidad, en la corrupción, en dispendios y despilfarros, que nos hablan de cómo la clase política gobernante pues no considera que los mexicanos somos dignos de infraestructura de primer nivel y que sobre todo lo estamos pagando de nuestros impuestos y no es cualquier cosa. Nos prometieron un tren de 150,000 millones de pesos y ya van 540,000 millones de pesos y aparte también una serie de irregularidades documentadas por la propia Auditoría Superior de la Federación. Ni costó lo que prometieron que iba a costar, ni estuvo en el tiempo que prometieron que iba a estar, ni viaja a la velocidad que dijeron que iba a viajar. Hasta ahorita ya costó 260% más de lo que originalmente iba a costar. Mira, Manuel, si el gobierno destinara un solo peso, a la producción de bienes y servicios, a jugarle al empresario, ese peso ya está mal utilizado. Por una razón muy sencilla, no es tarea propia del gobierno hacerle al empresario, Manuel. No es tarea propia, lo hemos visto una y otra vez. Las empresas del gobierno, sobre todo en México, acaban siendo subsidiadas por los impuestos. El gobierno nos obliga a ti y a mí a pagar impuestos y con parte de eso a subsidiar aquello que los consumidores no están dispuestos a financiar porque, como sucede con el Tren Maya, pues no tiene el suficiente aforo para que aquello sea rentable. A ver, según algunas cifras, el año pasado se destinaron 15,000 millones de pesos de subsidio al Tren Maya. Este año se van a destinar 40,000 millones de subsidio. Y aquí voy a hacer una pregunta y la hago muy en serio. A ver, ¿no habría manera de llevar a juicio a López Obrador por malversación de fondos, Manuel? A ver, dices, 150,000 pesos el costo original. Ya ven 540,000. Millones. A ver, millones. A ver, ahí hay responsables de o haber hecho mal las cuentas originales o de haberlas inflado el presupuesto. ¿En beneficio de quién? Porque la pregunta la tenemos que hacer así. ¿Sí te parece que hay elementos para...? A ver, no lo sé, eso tendríamos que ver legal, pero a ver, cuando el gobierno le juega al empresario y el resultado para colmo de males son empresas no rentables que van a necesitar subsidio, ¿sí? Yo creo que sí se podría hablar de malversación de fondos. Bueno, y eso que estás hablando del dinero, digamos, del dinero público se le metió. Luego habría que revisar, ya lo hemos hecho, cuántas y cuáles empresas fueron las ganonas, las beneficiadas con estas obras. Y nos vamos a encontrar con los cuates, con los familiares, con los amigos, con los compromisos y hasta con las risas de quienes ya haciendo negocio, la corrupción, el oscurito, pues se sirvieron con la cuchara. Y muy probablemente con gente que no tenía experiencia haciendo muchos de estos proyectos, ¿no?, de esta naturaleza. Y yo creo que este es un punto muy importante el que toca Arturo, porque a lo mejor no se puede hablar de malversación de fondos porque ahí está, efectivamente tendría que documentarse el tema de corrupción, que seguramente hubo, pero lo que se tendría que tipificar en la ley es el delito de una circunstancia en donde no es rentable un proyecto y entonces queda prohibido al servidor público proponer dispendiar estos recursos en proyectos que no tienen ningún sentido y después
hacer que sean notoriamente improcedentes sus finanzas año con año con tanto subsidio. Entonces, yo creo que hay lugares del mundo en donde esto ocurre con reglas del mercado. Los trenes en el Reino Unido son empresas privadas, en Japón las empresas de trenes cotizan en la bolsa. Es decir, sí se puede. Es verdad que muchos trenes en el mundo, en Europa y tal, son propiedad del Estado, pero están funcionando con reglas operativas que los hacen al menos sustentables financieramente. Y eso es lo que aquí no tenemos. Y seguros, por supuesto, no, operativamente funcionales, y cosas que aquí estamos viendo que ni siquiera desde un inicio está ocurriendo. Bueno, ¿no? así como han repetido que antes robaban más, dicen que antes o en otros sitios, en otros países, hay más incidentes. Es parte de la justificación que hoy presentaron, cuando hay un sinfín de países que trasladan a millones de personas, de pasajeros en trenes que no tienen incidentes, que no presentan este tipo de accidentes. Y con la pequeña diferencia que en la mayoría de estos países, o al menos los desarrollados, los medianamente serios, hay rendición de cuentas. Y cuando algún percance ocurre con estas obras de infraestructura, sean públicas o privadas, hay alguien que tiene que rendir cuentas y hay consecuencias. Pero en el país donde pues, se puede caer la línea 12 del metro, 26 personas mueren y no hay una sola sentencia y no hay una sola persona en prisión por una obra claramente mal hecha, pues claro que no podemos esperar la más mínima explicación y mucho menos consecuencia de un descarrilamiento. Bueno, el tercero ya, en lo que va en 1 año y 8 meses de la inauguración del Tren Maya. Y yo creo que regresamos al punto inicial de cómo desafortunadamente, cuando no hay mecanismos que obliguen a los funcionarios públicos a rendir cuentas por la cantidad de atropellos y despilfarros que cometen durante sus gestiones, vamos a seguir viviendo entre obras mal hechas, infraestructura deficiente, porque va desde el bache que tenemos a la afuera de nuestra casa, todos en la colonia, hasta el tren que se descarrila o la línea 12 del metro que se desploma. Sin duda, sin duda. Ahora, mira, Manuel, imagínate una empresa privada que construye un ferrocarril y usa materiales deficientes. Inmediatamente le cae el gobierno encima y le ponen una multa que no se lo va a caer. Aquí, una de las cosas que se le critica a la construcción del Tren Maya es precisamente el uso de materiales deficientes. ¿Y qué pasó? Absolutamente nada. Y ahí tienes ya... Se llenaron los bolsillos. Se llenaron los bolsillos. Mira, tú decías, bueno, la corrupción. Se calcula que se talaron entre 7 y 10 millones de árboles. ¿Dónde están? Toda esa madera, ¿dónde acabó? Porque no creo que los hayan dejado ahí al lado de la vía los árboles, ¿no? Obviamente, alguien hizo uso de aquello en beneficio propio. Y además es la mentira, porque dijo López Obrador que ni uno solo. Que no se iba a talar ni un árbol. A ver, Manuel, en esa entrevista, ya nada más por eso que dijo López Obrador, decir, a ver, a este señor no se le puede creer. ¿Cómo vas a construir un tren que va a atravesar la selva y no vas a talar un solo? A ver, ya desde ahí, o de veras el señor se la creyó, o creyó que nos podía ver la cara. Él se la creyó todos. probablemente. Lo peor es los que le creyeron. Bueno, Manuel. O los que le siguen creyendo. Manuel, ¿habrá alguien que le creyó? No, Voy a construir un tren de cientos de kilómetros. Pero, a ver, Manuel, oye, asómate a ver cómo lo defienden. Oye, entonces sí tenemos el gobierno que se merecen los que le creyeron. Bueno, el problema es que hay además un ejercicio cotidiano en las mañaneras desde López Obrador y hasta ahora para pues hacer esta ideología masivamente aceptada y eso penetra, querrámoslo o no, pero penetra y la gente se va convenciendo de que estas son cosas que se normalicen y que es parte de la escena tener que aceptar que se descarrile un tren. Pues ya vamos en eso, ya vamos en que es normal que se descarrile. Bueno, eso es lo que y al rato va a ser normal que se maten algunos en el tren descarrilado. Como normal es que no haya medicinas en los hospitales, cuando eso sería un delito para el servidor público que no puso la orden de medicamentos y que no haya abasto e inventarios de medicamentos en el hospital. Es decir, estamos con la moneda volteada, ¿no? Los mexicanos estamos aceptando tristemente una cantidad de problemas en donde además el grupo político en el poder se solapan en una complicidad entre ellos para no generar ningún tipo de castigo a responsables que tendrían que estar en la cárcel, muchos de ellos,
por muertos, por dispendio de recursos, por una cantidad de carencias que tiene el país, en donde se nos va el dinero de nuestros recursos, de nuestros impuestos, y donde nadie tiene una responsabilidad cumplida. Y donde los ciudadanos desafortunadamente no tienen espacios para exigir precisamente esta rendición de cuentas, porque están cerrando prácticamente todas las pinzas, ¿no? con la cantidad de organismos autónomos que han desmantelado, ahora pues ya lo sabemos con el control de los 3 poderes de gobierno y demás, que efectivamente también como ciudadano un poco la sensación con la que te quedas es que casi aquí nos tocó vivir, ¿no? Como diría el clásico. Y aquí seguimos. Y aquí seguimos, ¿no? Y para responder incluso a lo que ya comentaba Arturo, ¿no? Yo creo que, como decía Mark Twain, es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados. Ahora, y eso me parece que pues describe a la perfección lo que pues muchos salen a defender, que es completamente indefendible. Ahora mira, Manuel, el tema de los impuestos. Hoy Monreal dijo que ante la escasez de recursos del gobierno ya hace falta plantear una reforma fiscal, con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo siempre y cuando la reforma fiscal consista en recortar gastos del gobierno. Ahora, claro, cuando un político dice hace falta una reforma fiscal, lo que pretende es meter más la mano en el bolsillo de los contribuyentes. ¿Pero para qué? Para seguir subsidiando obras como el Tren Maya, el AIFA, y repartiendo dinero, que es un robo con todas las de la ley, te quito a ti para darle a Lucy. Y para seguir viajando. No, y ahí viene el paquete económico, ¿eh? O sea, estamos a semanitas, días de que llegue el paquete económico. El paquete económico fue el objeto más vigilado normalmente por la ciudadanía durante 2019, 20, 21, 22, para estas obras soviéticas, estas obras caprichosas. Y afortunadamente esto se tuvo que, bueno, algún día concluir, que ni siquiera lo concluyeron bien, pero lo trasladó ese gasto, la 4T, ahora a gasto social. ¿Por qué? Porque ellos decidieron que así debe ser, además para pintarse de buena onda y que la gente diga, ya tenemos el tren, ya tenemos la refinería, ya tenemos el aeropuerto y además nos dan cada vez más dinero, porque ya va a llegar a $1 billón ese gasto social que nadie dictamina cómo se gasta y por qué se gasta. Y ahora, a ver, hay gente de la 4T que dice que la rentabilidad económica del tren es lo de menos, lo que importa es la rentabilidad social, cualquier cosa que eso signifique, que hay que decir, pues se crearon empleos, pero a ver, no hay ningún otro tipo de rentabilidad si previamente no hay una rentabilidad económica. Que los ingresos generados por la venta del bien o servicio alcancen para por lo menos cubrir los costos de producción, y aquí eso, para que se cumpla, Manuel, si es que se va a cumplir, tendrán que pasar muchos años. Al menos 5 o 6 años más, para que sea en punto de equilibrio. Y se antoja difícil, ¿no? Y tendríamos que revisar cómo es que otra vez no le atinaron, no le van a pegar a su proyección económica, a lo que ellos plantearon en el presupuesto para este 2025. ¿Y cuándo van a ser responsables los que mienten? Los que dicen, va a ser con esta cantidad de recursos que se va a hacer y resulta que es el doble. ¿Cuándo van a ser responsables? Bueno, ¿quiénes son los responsables de que el costo haya sido 260% mayor de lo que... ¿Quiénes son y dónde están? Y que te expliquen, oye, ¿cómo se te infló tanto el presupuesto? Dinero público. ¿Tú te imaginas una empresa es lo que de le repente llegas y pues entregas unos resultados criticaban a Calderón eso con la estela de luz? Sí, por supuesto. 3 o 4 veces. Pues, pero es que cuando gastas dinero que no es tuyo... Ese es el problema. Ese es el problema. Y sobre todo estas empresas del gobierno que tienen una falla enorme. No tienen dueños, Manuel. No tienen, pero por eso no tienen dueños. Todo cobra sentido. Extinguir a los órganos autónomos, que no se pueda solicitar información, reservarla bajo el argumento de seguridad nacional y luego, a ver, aviéntate un litigio contra el gobierno con un poder judicial absolutamente desmantelado y tripulado ahora. Y atacar a los medios, Manuel. Y además, atacar a los medios y perseguir a quienes cuestionan, a quienes critican, a quienes buscamos la verdad, con la mentira repetida cada mañana. Lucy, gracias, muchas gracias. Gracias a Carlos, ustedes. gracias Arturo, gracias. Gracias, Manuel, Lucy, Carlos. Hasta mañana, pásenla.